El denominado Movimiento Colombia Humana, liderado por el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, obtuvo vida jurídica con el aval que logró para 550.337 firmas de las más de 800.000 presentadas ante la registraduría. Colombia Humana hace parte y se mezcla aquí, en esta diversidad, en esta nueva confluencia para el segundo paso, marzo. Sin embargo, Petro no salta de una vez a la campaña para los comicios presidenciales del próximo 27 de mayo. Teniendo el camino abierto a su aspiración presidencial, Petro decidió primero apostarle a una consulta interpartidista junto a otros dos candidatos que, como él, han representado a la izquierda en Colombia. Se trata de Clara López, exalcaldesa encargada de Bogotá, exministra de Trabajo y excandidata presidencial, y del exalcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo. De esta coalición saldrá un candidato único a la presidencia el próximo 11 de marzo, día de la consulta abierta. El mismo día, los colombianos elegirán Congreso de la República. Dándole largada a una consulta que esperamos llegue a todos los rincones de Colombia, en un mensaje de paz, de democracia, de colocar siempre lo social primero. En diciembre pasado, López, Petro y Caicedo ya habían oficializado una alianza para unificar candidatos al Senado y a la Cámara, a la que llamaron Lista de la Decencia. Dentro de este movimiento se aportan unos nombres en concreto, tanto de personas que quieren participar en las listas, como de personas que las van a apoyar. De cara a la consulta por su candidato único a la presidencia, esta coalición ha invitado a participar al candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle. Sin embargo, hasta ahora el exjefe negociador de los diálogos con las FARC ha descartado hacer parte de esa consulta. Yo digo que no fraccionemos más cuando lo que queremos es la unión. Y por eso me parece que lo que tenemos que seguir es en ese camino. Entre tanto, yo seguiré como candidato del Partido Liberal. Continuamos con nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Pedro Medellín, está Aurelio Suárez y está Óscar Ortiz, desde tres ángulos opuestos, analizando el panorama electoral del día de hoy. A pocos días de que vence ese plazo que estipuló la registraduría para escribir los candidatos para esas eventuales consultas interpartidistas. El señor Pedro Medellín, veíamos la coalición Colombia Humana, que así la han denominado. ¿Usted cree que esa consulta interpartidista que ya está confirmada fortalece las intenciones de Gustavo Petro, que es uno de los favoritos, o tiene registra muchísimo mejor en las encuestas que sus otros dos contrincantes, que son Clara López y Carlos Caicedo? ¿O por el contrario es un riesgo para el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hacerse contar precisamente el próximo 11 de marzo? Mira, a mí me parece, antes que todo, que es un proyecto muy interesante esa coalición, en términos de que los tres han sido alcaldes, y alcaldes de izquierda los tres. Carlos Caicedo en Santa Marta, Clara en Bogotá y Gustavo Petro en Bogotá, y va a ser un tema muy interesante. Son personas que tienen un caudal electoral propio. Hay que ver el tema de las firmas que logró recoger Carlos Caicedo, y Carlos Caicedo mueve mucha gente en la costa atlántica y puede tener apoyos en otros lugares del país. Sin duda, Gustavo Petro, el de los tres, el que mejor está registrando en las encuestas, pero creo que es un tema que todavía no está dicho quién lleva la delantera, y creo que de esa consulta va a salir un buen candidato de los tres. No sabría uno, yo creo que Clara López también tiene un peso suficiente y la pelea no está cantada del todo para Gustavo Petro. Creo que Clara López y Carlos Caicedo tienen con qué pelear, y me parece muy interesante esa coalición, como una coalición de izquierda definida, de origen de poder local, y que se está proyectando con un proyecto nacional que me parece interesante. Pedro Medellín, brevemente, ¿es un error o un acierto de Petro hacerse contar en una consulta interpartidista, hacerlo precisamente el día de las elecciones congresionales, que es el próximo 11 de marzo, en 7 semanas? A mí me parece que es un acierto, porque Gustavo Petro sobre todo se le consideraba como una fuerza electoral muy local, muy en Bogotá, y me parece que ya está en la tarea de lanzarse hacia un proyecto nacional, igual Clara López, igual Carlos Caicedo.
Gustavo Petro ya fue candidato a la presidencia, ya estuvo con Clara, y en ese aspecto me parece que es replantearse, relanzarse hacia la política nacional después de haber pasado o tenido el paso que tuvo tan polémico y tan discutido en la alcaldía de Bogotá. Señor Ortiz, ¿cuál es su opinión? Pues me parece que es claro que los exalcaldes quieren con el exnegociador de paz. Y el exnegociador de paz quiere con Fajardo, pero Fajardo no quiere con ninguno de ellos. De todas maneras, todos ellos van a resultar en una única opción para la segunda vuelta. El asunto es cuál es el orden y quién se va sumando a quién. Hay unos que suman, digamos, de acuerdo con las encuestas, se ha visto que Petro tiene una ventaja en el partido, también es el que más resta. Por eso la alianza de Fajardo no lo quiere recibir todavía porque le restaría. Y entendería que los reparos que se conocen públicamente, que Aurelio ha mencionado, con De la Calle e incluso con ese sector para que no los vean como tradicionales, van a ser recibidos para la segunda vuelta. Aurelio Suárez, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo debo reconocerle a Óscar el esfuerzo que está haciendo para juntarnos a todos en el mismo montón. Ha intentado hacerlo 3 veces, pero pues me parece que lo está haciendo más con las ganas que con lo que está mostrando las realidades políticas. Pero mire, Jefferson, que yo tengo una lectura un poquito diferente frente a esta, no sé, coalición, ¿cómo se llame?, que han montado Clara López, Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Voy a ponerle un nombre. Se llama una consulta antipolo. Es una consulta antipolo porque más allá de que hayan sido alcaldes, Pedro y Óscar, Petro como Clara López, fueron los 2 candidatos presidenciales del polo, el uno en el 2010, recuerde cuando Petro derrotó a Carlos Gaviria en una consulta interna del polo, y Clara López fue la candidata del polo en el 2014. Entonces, estamos frente a una situación en la cual, y esto es bien importante tomar nota de esto, los 2 excandidatos presidenciales del polo de 2010 y 2014 ahora se unen a formar una corriente para debilitar el polo como socio de Fajardo. Entonces, la primera fase de este grupo es tratar de minar al polo en el electorado de las fuerzas que provienen de la izquierda y conformar un bloque de izquierda nuevo. Ese bloque seguramente va a terminar recabando en De la Calle. Pienso yo que es una primera fase, es la consulta antipolo, para después volverse una consulta o un proceso antifajardo, contrario precisamente a la tesis que está exponiendo aquí Óscar, de que todos van a terminar en el mismo vagón. No, aquí va al final de cuentas a haber 4 grandes vagones. El vagón que ya miramos de la coalición liderada por Uribe, el vagón de la coalición liderada por Santos con los ex candidatos del polo, hoy renegando del polo, Fajardo con su coalición independiente y Vargas Lleras, que no tiene una coalición en torno a él, pero que ha hecho una coalición de caciques y politiqueros de todas las pelambres por todo el país y que en el fondo es la coalición de la gran politiquería y del gran clientelismo colombiano. Vamos a hacer una segunda pausa, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que han estado participando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Han estado opinando también utilizando el hashtag #LaNocheCoaliciones. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿qué opinan de las coaliciones interpartidistas como estrategia electoral para llegar a la presidencia de Colombia? Leamos algunas de las opiniones que llegan en este momento de nuestros televidentes. Daniel Melo dice lo siguiente: los colombianos estamos cansados de los partidos tradicionales. Es momento de escoger entre fuerzas que cautiven electorados con propuestas reales. Francisco Acosta dice lo siguiente: las coaliciones siempre han sido una fórmula válida. Los candidatos buscan afinidades y los mismos propósitos. Es una forma de mostrar fortaleza. Uno más, este es de Elvia Luz Arango. Ella afirma lo siguiente: dice que son completamente necesarias. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una última pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche.